Listo, para comenzar vamos a empezar con una pequeña introducción a cómo nace este taller y cómo fue que lo implementamos para la parte de investigación. A pesar de que es un taller muy lúdico, nace de la participación en una investigación de la profesora Luisa Ochoa. Bueno, como pueden ver, el taller se va a llamar Explorando la escritura creativa como método movilizador de narrativa sobre las experiencias de vida. Esto nace a partir de la investigación de narrativas de mujeres colombianas migrantes y se articula en acción social con el TCU 636, Voces Comunitarias de la Escuela de Comunicación Colectiva. Un poquito sobre lo que sería la investigación. Es una investigación que analiza las narrativas de las mujeres colombianas migrantes acá en Costa Rica desde una perspectiva que es interseccional y de agencia narrativa. Esto para entender más o menos como el imaginario colectivo o esos sentidos que se le dan a la migración por parte de las mujeres. Es decir, tratamos de entender cómo se forma esa identidad y el papel activo que tienen las mujeres dentro de este proceso cuando se da la migración específicamente acá en Costa Rica. Estos talleres se dan en dos tiempos. Un primer taller que se da para la herramienta, es decir, se hacen ejercicios creativos y se les da la conceptualización de lo que podría ser una narración o la sugerencia de cómo construir una historia. Y el segundo se da como una aplicación, es decir, como una forma de que ya las mujeres traigan sus relatos que se recrearon a lo largo de una semana, que lo compartan con las otras mujeres y se da retroalimentación. Esto como una forma de que compartan sus experiencias como migrantes y que puedan hacer una construcción colectiva sobre lo que implicó para ellas toda la migración. Esto se da por medio de Nativo, que es una gestora cultural, activista, feminista, además de trabajar en rap, que ella nos propone una serie de ejercicios creativos para construir historias, es decir, se parte del constructo creativo para generar historias en cada una de las personas. Se parte de paisaje sonoro, por ejemplo, que es más como un ejercicio de despertar los sentidos, se da después con binomios fantásticos, la maraña de palabras. Estos dos son los que vamos a trabajar ahorita en la investigación, en el taller. Después se parte de los relatos a partir de fotografías. Esto es muy importante. Ya puede ser, digamos, que los talleristas elijan brindar ciertas fotografías relacionadas con el tema que se vaya a trabajar. En este caso, Nativa les trajo a las personas, a las mujeres migrantes, fotografías de ciertas situaciones de migración de diversos países y ellas elegían uno que podría estar relacionado con su propia historia de migración o que fuese totalmente ficcional para compartirlo con las otras mujeres. Y después se da justamente ya la construcción de los relatos, es decir, se entiende cómo se da el proceso de escritura creativo, es decir, que se parte de un personaje, se le da un deseo o un anhelo por recorrer, se le da un obstáculo y se le da un cierre. Ya puede ser un cierre pues feliz o triste, como puede ser la decisión de la persona autora. Esto es para fomentar la fluidez, es decir, que las personas tengan una oportunidad de ser creativas, sino precisamente como generarles una estructura. Y los binomios, por ejemplo, son increíbles para dar improvisación, que las personas sean capaces de construir historias que nacen de una situación pues imprevista. Después, ¿por qué tenemos la escritura creativa? Porque la escritura creativa nos ayuda a narrar experiencias de vida como tal. Las narrativas pues nos ayudan siempre a dar sentido, ¿verdad? A resignificar lo que puede ser una situación o puede ser un familiar, por ejemplo, y también nos da una forma de expresar sentimientos o experiencias reales. En este caso, la escritura creativa justamente busca que las personas no pasen por esta situación, tal vez como que puede ser incluso un poco fuerte o traumante en algunas situaciones, que la migración pues ha sido dado de una forma muy difícil, pero que puedan expresarse a través de lo que son las narrativas y que pueden ser, como dice, experiencias que son de ficción o reales, o sea, se proyectan las personas se proyectan por medio de las narrativas que puedan crear. Esto sería el ejemplo de una de las marañas de palabras.
Esto es muy bueno porque, bueno, acá partimos de lo que fue la migración de mujeres y a partir de eso ellas nos daban palabras de lo que significaba para ellas la migración de palabras. Iban surgiendo esta maraña, es decir, como este entramado de significados o de experiencias de vida que nos ayudan a entender por todo lo que pasan las mujeres cuando migraron acá a Costa Rica, desde sus subjetividades, pero que pertenecen también a una colectividad, que eso es muy importante, cómo se refleja ese imaginario de migración de las mujeres a través de una maraña de palabras. Parte de lo que fue la experiencia, se genera un modelo de elaboración participativa de relatos migrantes. Esto es lo que hablábamos anteriormente con la maraña, es decir, de forma colectiva se entiende las experiencias de cada persona, pero dentro de una experiencia que pasan miles de personas en nuestro país, específicamente de las migrantes de Colombia. Después tenemos una experiencia que se proyecta desde lo personal a lo colectivo y también lo vemos como una forma de explorar qué significados se le dan a partir del lenguaje, es decir, qué palabras le son atribuidas más comúnmente a este proceso que otras, o bien la fortaleza, digamos, con la que muchas palabras se presentan más habitualmente que otras y por ende cómo se refuerzan muchos también, por ejemplo, estereotipos o estigmas que pueden existir a través de lo que es la migración. Y ahora vamos a seguir con lo que serían los talleres. Cabe destacar que para mañana a la 1 de la tarde va a haber una ponencia sobre esta investigación, por si quisieran conocer un poco más. Es muy interesante, entonces los invitamos. Hola, buenas tardes. Como parte de las actividades de hoy, tenemos algo que se llama los binomios fantásticos. Los binomios fantásticos, bueno, antes, como dijo mi compañera Ana Belén, tenemos que decir que este es un ejercicio realizado y explicado por Nativa. Ella nos impartió el taller y nos explicó en qué consisten los binomios fantásticos. Entonces, como vamos a tener una hoja de papel y esta hoja de papel la vamos a romper en 5 pedazos o trozos. En cada, digamos, uno de estos trozos vamos a anotar por un lado una herramienta o un objeto que nos recuerde la virtualidad y por el otro lado del papel vamos a apuntar una emoción, digamos, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la virtualidad que nos trajo, digamos, el uso de la computadora y por el otro lado una emoción, una alegría. Entonces, para esto, que ustedes rompan los 5 papeles y apunten, digamos, 5 palabras, digamos, 5 herramientas y 5 emociones. Para eso les vamos a dar unos 5 minutos para que luego ustedes nos compartan las palabras que escribieron. Si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto nos dicen si no les quedó algo claro. Adriana, ¿podrías repetir otra vez las instrucciones? Sí, claro, digamos, en la hoja de papel la vamos a romper en 5 pedacitos. Por un lado de esa hoja de papel vamos a escribir, digamos, una herramienta, un objeto, algo que nos recuerde, digamos, la virtualidad. Por ejemplo, la computadora, digamos, como ahora estamos con muchas cosas virtuales, entonces la computadora ha sido como el medio para comunicarnos. Por el otro lado del papel, bueno, ponemos ese lado, luego volteamos los papeles sin ver lo que escribimos en el otro lado y vamos a escribir una emoción, alegría, tristeza, algo, una emoción que estén sintiendo en este momento. ¿Ya les quedó un poco más claro? ¿O sigue Sí, siendo ya, bueno, a mí confuso? sí, gracias, Adriana. Ok. Cabe destacar acá para darles un poco más de contexto que la idea, digamos, de estas actividades, pese a que se trabajaron, por ejemplo, por medio de la migración, los temas se pueden adaptar a cada una de las poblaciones, por ejemplo, vulnerables en las que queramos trabajar. Es decir, el tema es adaptable a las poblaciones con las que vayamos a trabajar. Esto es de vital importancia porque, ok, la idea es, sí, trabajar con las poblaciones, que sea una forma de recabar sus historias de vida, pero sin hacerlo
como directamente o de una forma que sea, que las personas se tengan que exponer directamente. Entonces acá la idea es que podamos cruzar un poco lo que sería la teoría y la práctica. Si lo ven ahora, no estamos trabajando con migración, más bien estamos trabajando con un tema que pensamos que podría ser como de interés o más bien por el que todas las personas acá es probable que estemos pasando. Entonces eso es lo importante de poder cruzar como la teoría con la práctica. Acá les estamos dando solo como uno de los ejemplos de lo que se puede trabajar para fomentar la escritura creativa. Gracias, Ana Belén. Perdón, Mariana, nos escriben en el chat que si podrías repetir otra vez, se estaban buscando las hojas y materiales. Sí, perfecto. Entonces, esta hoja la vamos a cortar en 5 pedazos. Vamos a escribir, digamos, por un lado, digamos, alguna herramienta, un objeto, algo que nos recuerde la virtualidad. Luego volvemos a esos pedazos, los revolvemos y en el lado contrario vamos a escribir una emoción, algo que ustedes estén sintiendo en este momento. ¿Quedó claro o lo vuelvo a repetir? Perdón, Mariana, venimos cumpliendo 5 minutitos de que dimos las instrucciones de la actividad. Si quieres, podemos dar unos minutitos más o retomar. No sé si ya todos están listos o ocupan un poco más de tiempo. Creo que podemos darle, Adrián. Ok. Sí, ya han ido confirmando en el chat. Ok, continuamos. Entonces, la idea ahora es que, digamos, esos 5 papeles los revuelvan y escojan 2 al azar. Cuando ya tengan esos 2, no sé si alguna quiere participar y decirnos cuáles fueron las 2 palabras que escribieron en esos papeles. O también lo pueden compartir por el chat. La idea, ahora que están viendo como las palabras, que tal vez sean así como súper distintas, o sea, como en términos de que estamos viendo por un lado una emoción y por la otro dispositivo, es que puedan hacer como una pequeña historia, es decir, una línea, o sea, no tiene que ser como demasiado elaborado, sino más bien como, por ejemplo, yo tengo acá 2 palabras, voy a poner como, me voy a poner yo de ejemplo. Por un lado tengo cocina de leña. Esto lo digo porque a raíz de la virtualidad,
tuve que irme para mi casa, y yo usaba la cocina de leña como una herramienta para sobrevivir al frío que hacía en mi casa. Entonces, por eso lo anoté. Y por el otro lado, tengo cariño a la distancia. Entonces, por ejemplo, yo pienso como que la cocina de leña me hace recordar el cariño a la distancia de la gente que no está conmigo. Y ya de ahí podría sacar como toda una historia de cómo fue que me fui, por ejemplo, qué fue como ese proceso y cuál es ese cariño que yo recibo a la distancia. Es decir, podría empezar a contar la historia em, de, qué sé yo, de un amigo que conocí por la virtualidad con el que siempre hacía una videollamada mientras estaba a la par de la cocina de leña, por ejemplo. Entonces, la idea es como que puedan hilar estas dos palabras en una pequeña frase. Entonces, les invitamos por acá a que nos lo compartan. Sería muy lindo. Gracias. Súper. Bueno, Belén, aprovecho y comparto lo que nos dijo Mayra. Nos comparte que sus palabras fueron grupos de WhatsApp y Wi-Fi, y nostalgia y curiosidad respectivamente. Mayra, ¿y se te ocurre alguna historia con esto? Con las dos palabras, digamos, como, qué sé yo, grupos de WhatsApp y nostalgia, o con Wi-Fi y curiosidad. Sí, por ejemplo, a mí con ese, yo pienso como que en los grupos de WhatsApp me recuerda como que hemos perdido mucho de de las formas como se comparte siempre en grupos, ¿verdad? Entonces me genera un poco de nostalgia decir como que las preparaciones, por ejemplo, de grupos para los cursos ya no es de la misma forma. Entonces podríamos contar toda una triste historia al respecto de esto. También es como muy importante, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando en el término de la virtualidad, por ejemplo, podríamos... Ah, tranquila, tranquila, no pasa nada. Voy a leer el comentario de Mayra. Dice, bueno, dice que no puede encender el micrófono porque está en el transporte. Muchas gracias por aún así escucharnos y participar. Dice, el Wi-Fi me recuerda a buscar información que me gusta por muchas horas. ¿Ves? Entonces ahí podría salir una super historia de cómo te enteraste de algo que cambió tu vida. Ok, tenemos también a Alexa, que dice que a través de Facebook veo a algunos amigos que no frecuento, pero sé que están bien. Qué lindo. Y Mayra también nos dice que los grupos de WhatsApp me dan nostalgia tener grupos virtuales, no con mis amigos y amigas en la presencialidad. Pues sí, tiene toda la razón. No sé si alguien más quiere comentar o cómo vamos. Sí, me gustaría, perdón, sumarme a la dinámica, ahora que veía Claro. el tema de Wi-Fi y el tema ahora de estar remoto. Me hace preguntarme cómo podría surgir una historia a partir de que probablemente el Wi-Fi y la luz se han ido Mm, siempre y hasta ahora estamos notando la frecuencia con la que se va claro. la luz y el Wi-Fi. Mm. Y creo que podría haber una historia muy interesante con muchas tensiones por ahí. Claro, totalmente. Acá es algo importante, ahora que hemos visto como un par de palabras, tomar en cuenta, por ejemplo, veo que muchas de las palabras, incluyendo las mías, están un poco tiradas, qué sé yo, hacia los sentimientos que son un poco más negativos. Eso es muy importante porque entonces ya vemos como un hilo conductor en cómo se percibe la gente en este momento o en este contexto de situación en la que estamos. Igualmente, yo no digo que no puedan haber como palabras que sean felices o que denoten felicidad, pero sí estamos empezando a ver como un patrón de lo que significa la virtualidad para una determinada población. Aquí somos muy poquitas personas y es como un poco difícil decir que, ok, sí, es que todas las personas ven la virtualidad como algo malo, por ejemplo. O más bien que todos lo ven como algo positivo, pero es como una forma de entender cómo las personas van narrando estas historias en las que se encuentran actualmente, estas historias de vida por las que pasaron, porque recuerden que todo lo que pensamos también tuvo una historicidad en algún momento, es decir, también parte de la experiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo, es decir, en este momento ya llevamos pues como un año y medio de pandemia, entonces como que tenemos cierta experiencia en qué estamos sintiendo y cómo relacionamos estas cosas.
Ok, tenemos bastantes comentarios en el chat. Alexa también nos dice, con videos de Cricut, dejo hilos que me permiten vestir a personas que amo y eso me hace sentir bien. Qué lindo, Alexa. Otto nos dice que el micrófono me recuerda que no debo sentir soledad, porque si se me olvida apagarlo, me puedo hacer famoso internacionalmente. Pues sí, sí, definitivamente. Hay que aprovechar esas oportunidades cuando se presentan muy bien. Claro, muy interesante. No sé si por ahí embarcamos a Joana. No sé si nos quieres compartir tus palabras. Bueno, yo puse anteojos y audífonos porque son parte de mi cotidianidad últimamente, bueno, desde hace un año para acá. Por ejemplo, ahora estoy con audífonos porque está cayendo un baldazo por acá, entonces no, sin ellos no escucho. Y los sentimientos, tristeza y euforia. Tristeza porque bueno, no sé, voy a tratar de hacer una historia. Bueno, ahora ocupo anteojos para poder interactuar con los estudiantes por, por Zoom, por ejemplo, y me topo y me dejan ver más la tristeza que muchos y muchas tienen, ¿verdad? Porque extrañan a sus amigos, eh, porque no tienen todas las posibilidades de estudiar las computadoras o, por ejemplo, que tienen que hacer sus tareas con una tablet, que no es lo mismo una computadora y las posibilidades acá. Algunos se tienen que enfrentar a la soledad porque su mamá y su papá tienen que trabajar, entonces pasan todo el día y eso les afecta. Y uso anteojos y extraño la presencialidad, extraño dar clases, interactuar con los y las estudiantes porque es un aprendizaje. Extraño a mis amigos y a mis amigas, a mis compañeras de la U también, y entonces, bueno, pero tengo los audífonos y las escucho de vez en cuando. Entonces, esa es mi historia. Bueno, y me faltó lo de euforia porque, bueno, esta virtualidad también me ha permitido estar más en la casa y trabajar más en algunos proyectos que me han dado mucha satisfacción, entonces me pongo a veces muy eufórica. Gracias. Gracias, Joana, qué linda historia. Aprovecho y le doy voz aquí a Catalina Soto que nos comparte que las palabras eh, técnicas escritas y las emociones son tensión e entusiasmo, y la tensión que genera la aplicación de técnicas para la realización de crónicas escritas al final se convierte en un entusiasmo. Qué lindo, qué lindo. Y de hecho, vamos para retomar un poco esa parte. Muchísimas gracias porque realmente es un aporte muy interesante. No sé si quieres contarnos algo más. Bueno, sí tiene que ver de alguna manera con una experiencia que fue objeto de la ponencia de la mañana. Un grupo de estudiantes trabajó en torno a un proyecto del UNAM que se llama Crónica de una pandemia desde la comunicación educativa, y entonces lo adaptamos al programa de materia de prácticas profesionales de comunicación educativa, y entonces los muchachos realizaron crónicas audiovisuales y escritas. Fue tan intenso el trabajo que no alcanzamos a cerrar con lo que podría considerarse la implementación, que era difundir los trabajos realizados, y eso como que generó un poco de frustración, tanto que falta un semestre para concluir la especialidad de comunicación educativa que corresponde a la evaluación. Considero que estas palabras y emociones que escogí me permitieron construir esta oración que de alguna manera da como la posibilidad de salida, ¿no? En el sentido de que
como no está totalmente concluido, afinada de alguna manera las crónicas, entonces eso que falta como que de alguna manera causa cierta impotencia, porque de repente se tiende a pensar, es difícil escribir, y para mí la crónica es un recurso, la narrativa es un recurso que nos facilita lo que resulta ahora muy difícil trabajar con las nuevas generaciones, ¿no? Que es la lectura y la escritura, pero trabajarlo desde la narrativa, en este caso desde la crónica, pues creo que sí provoca de alguna manera motivación y entusiasmo, ¿no? Y que esas, podríamos decir, sensaciones o emociones negativas, en realidad son pasajeras, pues, o forman parte del proceso. Ese es digamos, lo que logré construir con este ejercicio, que me pareció muy interesante. Al principio, antes de que se diera la instrucción de que teníamos que escoger como al azar, dije, ay, ese me interrumpió, ya lo había construido, pues, ¿no? Pero con esas dos, pues, me dio otra posibilidad. Ahora estoy pensando qué hago con las demás. Gracias, muy lindo el ejercicio. Gracias, Catarina, por compartir. Un gusto. Seguimos, compañeras. Sí, ¿alguna más que quiera compartir? ¿Otra historia que haya formulado? O sea, a mí me parece muy interesante. Digamos, la virtualidad, por lo que hemos visto en las historias que ustedes han compartido, nos han traído como cosas, o sea, cosas buenas, nos recuerdan como di Alexa, que nos dijo que ella teje y le permite investir a las personas que amo, es decir, están haciendo actividades que les trajo actividades positivas, entonces no podemos decir que toda la virtualidad ha sido negativo. No sé si alguien más quiere compartir otra de las historias. Pues si me permitirán complementar. Así, claro. Bueno, omití decir que en la materia, de alguna manera, pues promueve la realización de competencias, en este caso es la de investigación diagnóstica para a partir de los hallazgos, la elaboración de propuestas. En este caso, las propuestas en crónica de una pandemia, pues eran crónicas. Y la forma de difusión era precisamente a partir de una propuesta de uno de los estudiantes, hacer el trabajo de implementación a través de un programa de difusión, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues se cumplía con el programa, pero también retomando las propuestas emanadas de los propios estudiantes, ¿no? Y ello implicaba la retroalimentación con las fuentes de clave de información, es decir, los colaboradores que participaron en la investigación externos, ¿no? Y eso suponía, pues, una especie de conversatorio en donde pues tendría que ser virtual, ¿no? Y eso de alguna manera fue lo que quedó pendiente en el sentido de la realización, pero en términos de programación, de alguna manera se trabajó en la elaboración de difusión. Por ejemplo, hubo quienes realizaron se realizaron carteles de invitación, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que quedó pendiente solamente fue, por cuestiones de tiempo, no había condiciones, en tanto que se trataba de un periodo de evaluación ordinaria y todos los compañeros
de otras especialidades pues estaban en la misma dinámica. Entonces se pospuso y la idea es que al siguiente semestre ese sea el trabajo. Otro de los conceptos que escribí es el de evaluación, porque la evaluación es la competencia que se va a entrenar el semestre que entra y tendrá que ser en función de la implementación. Por allí va. Entonces, esto de la virtualidad resulta muy, muy interesante porque se trabajó de manera mixta cuando lo hubo de manera, cuando hubo la posibilidad de decir, trabajo de campo en escenarios reales, cuidando la sana distancia, pero posteriormente ya no, precisamente tratando de predicar con el ejemplo, ¿no? Si hay confinamiento sanitario, pues hay que respetarlo. Muchísimas gracias. Gracias, muy lindo. Perdón. No, yo quería colarme. Yo trabajo con las compañeras, con Ana Belén, con Melina y con Adriana, y una parte de esta experiencia de aplicación de esta técnica que me parece que es como lo que la invitación a lo que sigue es, y si a esos objetos, a esas características, pensáramos que la virtualidad es una persona, o que WhatsApp fuera un lugar. Si cambiáramos un poco el ejercicio narrativo ahora con las palabras, porque esta primera etapa es para empezar a que nuestra mente aflore la palabra, ¿cierto? A empezar a conectar ideas que no teníamos. Este es como el truco de cuando uno está frente a la hoja de papel en blanco y no sabe qué decir, entonces se saca el binomio fantástico y sale y nos permite generar. Pero ahora la segunda parte queríamos hacerles una breve propuesta y era pedirles que alguna de esas dos palabras que están trabajando ahí las convirtieran en una persona que tiene sentimientos y además pensar en unas características muy específicas para ver qué pasa. Tal vez si alguien se anima a mandar 2 mensajes por chat, tal vez estaba pensando en las gafas, si las gafas fueran, porque ahí es cuando podemos un poco desestructurar la propuesta de los binomios. Entonces lo dejo por ahí con ese. Sí, claro, eso es muy importante lo que nos dice la profe Luisa, porque es la forma, digamos, en la que también animamos a las poblaciones a las que con las que vamos a trabajar a que construyan sus propios relatos, porque si bien este es como un ejercicio como dijo la profe, es como para soltar a la gente, como para empezar a sacar ideas de donde, de nuevo, digamos, de temas muy específicos, pero también la idea es que vayamos construyendo sus personajes, digamos, que vayamos fomentando de qué pensaría, qué sé yo, el micrófono de estar escuchando las clases y estar escuchando lo que decimos cuando está pagado para las demás personas, ¿verdad? O sea, como él decía como, al rato me hago famoso, ¿verdad? Que es esa malicia que también podría esconder el micrófono, digamos, empezar a pensar como, ok, esto puede ser un personaje y que va a contar una historia, salirse también de esta convencionalidad de, como Slenderman dice, qué miedo, ¿verdad? Pero sí, exactamente, digamos, como dejar de no pensar solo a veces que los personajes son personas, por decirlo de alguna forma, y suena súper redundante, sino como aquellos objetos que nos pueden contar una historia como tal y que no sabemos en qué momento nos tocan, ¿verdad? En qué momento de pronto yo leí esto, digamos, como de la cocina de leña y el cariño y me hizo un clic, ¿verdad? Esa es la idea que sale acá con los binomios, que a las personas les haga este clic. Me recuerda mucho a una persona la vez pasada que puso las palabras migración y estómago y ella dijo como que después ella pensaba que la oficina de migración era un dolor de estómago, ¿verdad? Y ya de ahí sale toda una historia. Entonces esa es la idea, como incentivarles a que generen esos propios relatos a partir de estas que les estamos dando por acá.
Súper. Tal vez ahí aprovecho y leo lo que comparte Alexa en el chat, que es que Facebook es un parque. Podemos ver amigos, pero también llega gente no deseada. En las bancas también hay ladrones, pedófilos y asaltantes. Yo solo me siento con mis amigos, a veces me regalan flores, besos, abrazos, yo también los abrazo. Gracias por compartirlo, Alexa. Bueno, Joana quiere decirnos algo. Em, dice Mayra, la virtualidad la veo como una persona sin rostro. Entonces, pensando en los audífonos que yo puse como uno de los artefactos, creo que esto me ha ayudado más a escuchar a las personas, porque la virtualidad efectivamente a veces no nos muestra los rostros. Yo doy clases en la U y hay chicos y chicas que nunca les he visto la cara, nunca, pero los he escuchado. Entonces, creo que los audífonos son como el conducto que me une a ellos y a ellas, ¿verdad? Porque no los puedo ver y mucho es también porque no pueden usarla, porque si entonces se les traba las máquinas o los celulares. Entonces yo lo veo como ese canal que me ayuda a escucharlos y a entenderles. Y los anteojos, pues, también me ayuda como a revisar más cosas, pero creo que me identifico más como persona, como si fuera una persona, los audífonos que me permite escuchar. Vamos, yo no los veo, a veces no ponen ni fotografías, pero los escucho con mis audífonos y oigo sus vivencias y lo que ellos piensan también de la vida, y creo que es como más que una persona, como el canal que me ayuda a escucharlos, porque no los veo, ¿verdad? Ya les he dicho desde el año pasado que cuando me vean, que yo espero que sea pronto en Ciencias Sociales, me saluden, porque yo sí uso la cámara, que me saluden y que me digan quiénes son, porque me acuerdo los nombres, pero no les identifico, ¿verdad? Porque a veces no podemos verlos, pero los escucho. Sí, tienen razón, Joana. Bueno, y lo mismo que nos dijo Mayra, que digamos, con la virtualidad no nos conocemos, o sea, entre nosotros prácticamente nunca nos hemos visto. O sea, solo lo que compartimos aquí cuando encendemos la cámara. Digamos, ¿qué otras cualidades le podemos dar? Digamos, aquí como dijo Ana Belén, o sea, el micrófono que vendría a ser como una persona indiscreta que lo mete en apuros a la gente cuando se le activa sin querer. O sea, pueden ser tantas cosas. ¿Algo más que quieran compartir? Otro ejemplo, ¿qué otra cualidad? O sea, ¿qué otra cualidad o personalidad le dan a su objeto? Aquí Alexa nos comparte que YouTube es un aula que me encuentro con otras crocheteras. Puedo diferenciar a las que son conocedoras y que se tomaron el tiempo para explicarme. Otras solo quieren mi aprobación, me muestran cosas hermosas, pero no me explican. Son malas compañeras. Aquí Otto también dice complicado amigo esto de la tecnología, que se las lleva de sofisticado, pero que se burla de mí cuando me olvido saludarlo por su nombre. Sí, o sea, la virtualidad nos ha mostrado, ¿cómo lo digo? O sea, cosas buenas y cosas malas de la gente, los buenos compañeros, y como dijo Alexa, las malas compañeras que solo se quieren aprovechar. Para Otto, que la tecnología ha sido un amigo complicado, difícil de llevar. ¿Algo más? Sí, tal vez igual me gustaría compartir que me emociona mucho lo que están poniendo en el chat, pero de alguna forma también la tecnología o los dispositivos se convierten en una segunda casa. Es un lugar para estar fuera de la casa sin poder necesariamente salir. Y creo que hay cierta magia en eso. Sí, y añadiendo lo que mis compañeras dicen, o sea,
La escritura creativa nos da como eso de perderle el miedo a personificar un objeto, como en este caso que ellas mencionaban el micrófono. O sea, a veces dice, ¿cómo le va a dar tantas cualidades humanas a un objeto, verdad? Pero todo eso va acorde con esta escritura y es muy chiva porque nos permite crear historias desde algo tan simple, ¿verdad? Desde sentimientos, emociones, lugares, sustantivos, objetos, o sea, son diversos las características de esta escritura, ¿verdad? Entonces, recordaba cuando en el taller que tuvimos con Nativa, que una de las muchachas había escrito una historia donde decía que su instrumento musical sentía calor, que se frustraba, que sudaba, que lloraba, que gritaba, que todo eso. Entonces son cosas que son, digamos, muy cargas porque, o sea, la escritura va para mucho. O sea, esa escritura creativa va para mucho, mucho, mucho. Entonces es como eso, de perder el miedo a escribir algo a partir de cosas que quizá no veamos así como, ¿será que se escuche bien o será que no? Entonces es como atrevernos a eso. Buenísimo, Melanie. Y aprovecho para darle voz también a lo que han ido poniendo en el chat. Mayra González nos dice que el Wi-Fi lo ve como un amigo cercano que le permite ser curiosa. Alexa responde que correcto, por eso la metáfora de Facebook y el parque. Y Catalina nos comparte que si las crónicas fueran alumnos, se lograría y se trascendería el silencio virtual. Si me permiten acotar algo sobre el silencio virtual. Adelante, por favor. Sí, una de las experiencias que resultaron de las entrevistas hechas entre pares, entre alumnos, fue que uno de ellos, al expresar su experiencia en las clases virtuales, dijo que le molestaba tanto el silencio que le obligaba a participar. Y entonces creo que nos enfrentamos seguido, creo que puede ser un denominador común el silencio, y el silencio puede ser necesario, pero también puede ser hasta como una forma de resistencia o de incluso hasta de violencia, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención la respuesta del compañero, pero al mismo tiempo me preocupaba porque no terminaba de ser una sensación positiva, sino una participación obligada, lo que nos plantea retos para trascender ese tipo de situación. Siguiendo con el ejemplo, digamos, o con, digamos, la estrategia propuesta de darle como a los conceptos o a los objetos, convertirlos en sujetos, ¿no? En este caso se me ocurrió que la crónica puede provocar eso, ¿no? O sea, hacer que los estudiantes realmente se abran, se expresen, ¿no? Y eso de alguna manera trascendería pues el silencio, ¿no? Gracias por la intervención, Catalina. Listo, entonces, si alguien más gusta compartirnos algo, si no pasamos a la siguiente actividad que les hemos traído. No, entonces, bueno, esta actividad que sigue, se llama maraña de palabras. Entonces, yo les voy a compartir una pantalla, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, el objetivo es que entre todos, ¿verdad? Vamos creando como un mapa conceptual a raíz del tema que estamos, ahí disculpan el ruido, que estamos hablando de que es sobre lo del aprendizaje virtual, ¿verdad? Que ya hemos venido hablando con esto en la actividad anterior. Entonces, voy a compartirles pantalla y me avisan si pueden verla. Sí, se ve súper bien. Ok, entonces, vamos a ir llenando, completando esto con todas las palabras
que a ustedes se les venga a la mente que tenga que ver con aprendizaje virtual. Entonces ahí el que gusta participar abre el micrófono. Si quieren las pueden poner también en el chat y yo se las digo a Melanie. Como gusten. Herramientas como lo que trabajamos en la actividad pasada, herramientas o todo lo que hemos vivido durante este año y medio que llevamos recibiendo clases o trabajo o lo que sea de esta forma virtual desde casa, el teletrabajo, todo. Dice Mayra Zoom. Nuestro nuevo mejor amigo, como dicen. Tiempo. Seguridad, nos dicen por acá. También si quieren como ampliar una palabra, digamos, si quieren poner la palabra y decirnos por qué, o sea, también es súper válido y nos ayuda mucho a construir esta maraña también. O sea, si no lo quieren hacer también, pero se los pongo ahí como opción. Sí, digamos, Mayra dice grupos en de Zoom. WhatsApp. Grupos de WhatsApp, ajá. Asincronía. Uh-huh. Sí, entonces digamos, como de los grupos de WhatsApp, digamos, como qué emociones o qué pasa en esos grupos de WhatsApp, entonces podemos también sacar palabras a partir de otras palabras, por así decirlo, para que sea más fácil de comprender. Por ejemplo, no sé, que nos pasa mucho a veces a nosotros como estudiantes en la parte de la sincronía, que nos permite como tener, como trabajar en tiempo como de nosotros, digamos, si podemos trabajar a las 7 de la mañana o si podemos trabajar a medianoche como nos quede mejor. En cambio, en lo sincrónico tenemos que trabajar acorde a un horario que nos han establecido. Entonces, como, vamos a ver, se me viene a la mente. Como independencia, algo así. Exactamente. Sí. Hay otra palabra que no es independencia, pero sí, algo. Sí, pero esa suena bien, suena bien. Acá también nos Colaboración también, ¿no? En el aprendizaje. Ahora que mencionó el WhatsApp, pensé en colaboración también. En los mismos grupos de WhatsApp. Uh-huh. Ahí en grupos de WhatsApp, bueno, voy a ir leyendo varias, pero ahí mismo, ya que estás en grupos de WhatsApp, alguien nos dice ansiedad en grupos de WhatsApp. También nos dicen como otra palabra, comodidad. ¿En la sincronía o en el aprendizaje? No, como aparte, como comodidad, como una palabra. Aprendizaje. Uh-huh. Y alguien nos pone como que en el caso de estudios se estudia al doble. Sí, es cierto. Nos suman en el chat derivado de Zoom la palabra distracciones. Y también en grupos de WhatsApp nos suman que WhatsApp es igual a un premio de consuelo. Consuelo. Sí. Uh-huh. Qué interesante, Otto, si quisieras como ampliar, no sé qué te refieres con premio de consuelo, sería bastante interesante porque justamente en WhatsApp tenemos como palabras bastante diversas, entonces sería muy interesante. Alguien nos pone... Bueno, no sé
no sé si puedo hablar ahora, es que Adelante. me da mucha risa el hecho de decir premio de consuelo, porque el grupo WhatsApp, pues, lo tenemos porque no tenemos el grupo real. Entonces, me parece que el grupo WhatsApp, pues, es un premio de consuelo, ¿no? Ahí está, pero mejor si no fuera él, pero igual ahí está, ¿no? Claro, claro, tiene mucha razón. Muchas gracias. Alexa nos dice despersonalización como parte de aprendizaje. Ajá. Qué interesante, qué fuerte. Igual para recordarles, ¿verdad? Al igual que o sea, como la otra técnica que utilizamos, esto también, o sea, ahorita estamos usando el aprendizaje virtual como una excusa, ¿verdad? Para generar como palabras, pero en nuestro caso, la vez anterior, como pudieron ver también en la diapositiva, era migración y de ahí salían palabras. Entonces ahorita, o sea, si ustedes lo necesitan ubicar en una de sus investigaciones, ponen una palabra clave tal vez concentre mucho del significado de la temática y de ahí desprenden palabras. Joana nos dice por acá en Zoom, cansancio. Acá nos ponen bastante, sí, qué interesante. Te los voy diciendo. Alguien nos pone real, Catalina, muchas gracias. Nos pone real. Después nos pone urbano. En este mismo. Ajá, como que salen de... Ruido. Ajá, real. Ok. Bueno, la palabra ruido la retomo de allí del sonido de automóvil transitando, ¿no? En este contexto virtual, ¿no? Que tiene que ver también con el teletrabajo, y me hizo recordar también que como provengo del medio rural, en mi niñez, distinguía lo rural del urbano precisamente por el ruido de los camiones por la noche, por ejemplo, ¿no? El rugir de los motores, digamos, ¿no? Esto de la incomunicación tiene que ver con uno de los hallazgos de una de las investigaciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde sobre todo en la educación primaria se ha tendido a sustituir al alumno como interlocutor del propio docente, ¿no? Y vienen a fungir los padres tutores como mediadores o facilitadores, ¿no? De alguna manera la lógica de esto de lo virtual y el aprendizaje virtual tiene que ver con estas palabras, ¿no? Claro, muchas gracias, sí. De hecho, ahí te las puedes anotar por ahí, tal vez, Melanie, que son urbano, proviene de ahí. Después, en comunicación, pero esa sería como incomunicación, perdón, que sería como por aparte. Atrofiamiento. El atrofiamiento, acoto, se relaciona, me impresionó mucho la experiencia de la pareja que tienen, se han contagiado con el COVID y tienen un bebé, ¿no? Entonces, mi reflexión fue que eso tiene que ver con celebrar la vida, porque estamos todavía en la lucha y aunque estamos teniendo algunos atrofiamientos, pues por ejemplo, en mi caso yo tengo mi mano muy afectada, mi mano derecha, precisamente porque de tanto usar la computadora, pues me ha generado un problema. Entonces el concepto de atrofiamiento puede ser tanto físico como emocional, ¿no? O de alguna manera se conjugan. Claro. Sí.
Ahí, alguien más nos acota sus palabras. Mayra nos dice encierro. Y de hecho, acá con esto que acaba de decir también, Catalina, Mayra también nos pone vida sedentaria, que ahora pasa mucho, que es justamente como parte de esa inmovilización que tenemos por el encierro. Otto nos dice sobre el grupo de WhatsApp, impostor. 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 Ajá. Y Alexa también nos dice distancia, por aparte. Bueno, por aparte y al final, recuerden que estas palabras también se pueden articular entre sí, entonces podemos ver que hay palabras que se podrían, por decirlo de alguna forma, como intersecar, como que nos parecen relacionadas, que tal vez no son lo mismo, pero podríamos hablar de algo muy parecido, digamos, como, qué sé yo, la comodidad con la seguridad, o palabras que son totalmente diferentes, como seguridad, alguien dijo comodidad por ahí, y después como despersonalización, ¿verdad? Que nos dan como antónimos de las experiencias que están viviendo la gente. Entonces, ahí vemos. El ruido puede más bien considerarse como interferencia, ¿no? Acá. Sí, está bien ahí. Okay. En este caso, pues fue el tránsito de un automóvil, ¿no? Pero puede ser cualquier otro. El estar interrumpiendo yo misma en este momento, por ejemplo. Gracias. Pues esto es muy importante porque de un tema, digamos, específico, vean un montón de palabras que ya hemos sacado y de acá podemos ir creando una historia, entrelazando, basado en nuestra digamos, como experiencia personal, ¿verdad? Que nos ha ocurrido durante esta pandemia, ya sea, bueno, mi persona ha sido un poco positiva y igual, ¿verdad? Negativa por el cansancio y todo, pero entonces es interesante esto, ¿verdad? Que antes mencionaba que a raíz de algo, digamos, pequeño, algo sumamente específico, podemos crear algo muy, muy interesante. También podríamos, tal vez podríamos decir también que al igual que con los binomios, esto es una forma de tener un banco de palabras. Es decir, a veces cuando estamos en investigación, estamos como un toque perdidos también, ¿verdad? Y esto nos permite tener un panorama general de cosas que podríamos hablar que son tanto de importancia para nosotros como investigadores, como también para la población en la que estamos basando ese trabajo, ¿verdad? Es también una forma de darle voz a esas personas. Que le den como ese significado, cómo significan esas personas determinado tema y a partir de ahí pues poder hablar al respecto de esto. Sí, como antes, ¿verdad? Mencionábamos sobre lo del personaje. Es importante rescatar que ese personaje, o sea, debe pasarle algo, debemos conocer todo sobre ese personaje. O sea, tal vez no mencionarlo en la historia, decir, el micrófono es negro, sí, así, no, sino simplemente como conocerlo nosotros para que a través de la escritura los demás puedan, como imaginárselo. Entonces, todo eso nos permite la escritura creativa, o sea, jugar con palabras, como por ejemplo, que estamos partiendo de este aprendizaje virtual, que como antes les dije, son experiencias personales. Entonces, es muy, muy interesante todo lo que podemos realizar mediante este tipo de escritura.
¿Alguien más quería aportar alguna otra palabra? No, entonces, para cederle mi palabra a la profesora Luisa. Bueno, hola, ¿qué tal? Tal vez si soltamos un poco la compartida por ahí. Bueno, esto es un poco desde el trabajo comunal universitario 636, Voces Comunitarias, y el proyecto de investigación Narrativas de Mujeres Migrantes. Queríamos compartir de una manera práctica lo que nosotros veníamos trabajando. Y además queríamos contarles cómo esto también nos permite trabajar en la... No sé si aquí todas las personas están familiarizadas con el trabajo comunal universitario, que es una modalidad en nuestra universidad de 300 horas de trabajo en las comunidades. Entonces, en ese marco nos ha servido esta unión entre investigación y acción social, porque con los talleres les llevamos esta posibilidad a las comunidades, damos talleres de escritura creativa, la gente que quiere escribir como que se puede enlazar, les gusta la idea. Las mujeres colombianas migrantes que nos acompañaron en la primera versión quedaron muy contentas porque algunas siempre habían querido escribir algo y nunca habían tenido la oportunidad, y entonces, pero esa era la excusa también, porque también lo que queríamos saber era por qué habían migrado y cuáles eran las historias de migración, pero llegarle a esas historias es muy complicado y muy difícil a veces, sobre todo si son temas complejos. Por ejemplo, el tema de las poblaciones vulnerables, el tema de género, las violencias de género, los temas que tienen que ver con juventudes, es muy difícil llegar con preguntas directas. En cambio, este tipo de metodología de taller de escritura creativa, y por eso lo queríamos compartir, nos permite llegar de otra manera a trabajar con la gente, poder propiciar la discusión a partir de técnicas de relato. Aquí para contarles además una reflexión metodológica que hemos tenido, y es que esto es menos extractivista que un grupo de discusión, por ejemplo, y está más cercano a la investigación, acción participativa, en donde las personas no solamente llegan a un espacio y le dan los datos o la información a la persona investigadora y la persona investigadora se va, sino que las personas que participan también aprenden cosas, aprenden una técnica, comparten una narración y además hacen una propia reflexión sobre su proceso. Y aquí viene un concepto que trabajamos en la investigación, que es el de agencia narrativa. Y es que mientras hablamos del aprendizaje virtual, algo de catarsis estamos haciendo. De cómo nos sentimos, de cómo vivimos, compartimos con otras y con otros estas experiencias. Lo mismo me pasaba con las mujeres migrantes. A partir de los relatos empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que eran diferentes los relatos entre las madres y las hijas. Y eso salió en una maraña de palabras. Cuando empezamos a ver las palabras, empezamos a darnos cuenta que habían diferentes formas y lugares de verlas. Entonces, era un poco eso lo que queríamos compartir con ustedes a partir de un taller, que hicieran ustedes el ejercicio en la práctica para que, si gustan, quieran ir a aplicarlo con sus comunidades, sus proyectos de investigación, pues ahí lo tengan. También tenemos esta infografía. No sé si, creo que Adriana, vos que la habías trabajado, ¿quieres presentarla? Sí. Bueno, empiezo. La infografía, digamos, que yo hice también está basada en el taller que nos dio Nativa. En esta infografía, voy porque no... ¿Querés que la proyecte, Adriana? Sí, por favor. Voy, dame un chance. Contarles que la infografía la acabamos de poner en el chat por si quieren descargársela. Que es, ya les cuento, Adriana. Como Nativa nos dio el taller, ella siempre nos dijo que la escritura creativa era una forma de expresión no formal. Para lograrla había que utilizar, digamos, frases descriptivas, evitar las palabras abstractas, que funcionan mejor las palabras en singular. Algo muy importante en la escritura creativa era el personaje. El personaje era como fundamental, había que escogerlo muy bien.
decir qué color, qué come, qué viste, digamos, qué piensa, toda la personalidad, como lo que queríamos lograr con los binomios fantásticos cuando dijimos que les dieran una cualidad humana, o sea, que personalizaran, que les dieran cualidades humanas, porque ese era el personaje. A partir de ese personaje vamos a construir la historia. El narrador, elegir entre la primera y tercera persona. Esto modifica mucho, digamos, porque puede ser que usted la cuente como personal, digamos, su historia, o usted lo cuente en tercera persona, la historia de alguien más. Entonces es muy importante, digamos, mantener el hilo, digamos. Si comienzo contándola en tercera persona, o sea, seguir todo eso, porque a veces se confunde, digamos, empiezo hablando de mi historia, pero luego lo hago como en tercera persona, entonces esto confunde la escritura. El argumento es muy importante, debes, digamos, tener siempre un personaje. Anabela, ¿la puedes correr? Ese personaje siempre, digamos, debe tener un deseo, algo que se lo impida y una resolución. Por ejemplo, en el taller de mujeres migrantes, digamos, como explicaron mis compañeras, una de las muchachas explicó, digamos, su personaje era un tambor. Y digamos, el deseo no lo recuerdo muy bien, pero creo que era el de viajar, pero algo se lo impide, digamos, la oficina de migración, las trabas, y al final de ese argumento vamos a tener una resolución. Siempre en la escritura creativa debe haber tiempo y espacio, puede estar contado en pasado, presente y de futuro. Eso es como un resumen general de lo que es, y digamos, pero siempre, digamos, muy importante es el personaje. Elegir bien el personaje, darle toda la personificación para seguir contando la línea. No sé si la profe quiere agregar algo. No, creo que esta infografía resume como muy bien como a nivel general varios de los trucos o tips que Nativa nos compartió. Aquí les comparto el Facebook de Nativa para que la sigan. Ella es gestora cultural y trabaja el rap, y lo que hicimos con ella fue que ella trabaja este tema, la trajimos, y nuestro ejercicio ha sido cómo lo articulamos con la investigación y cómo lo articulamos con poblaciones vulnerables y acción social. Y queríamos compartirles también el recurso. Entonces ya tienen la técnica, tienen el ejercicio, el recurso básico también para que lo tengan a mano. Y no sé si tienen alguna consulta, pregunta que quisieran hacer en este momento. Ya vamos como en la etapa de cierre, y si les parece que estas técnicas o estos ejercicios les sirven para propiciar sus procesos de investigación, para trabajar con poblaciones a quienes hacer una pregunta directa puede ser complicado y fuerte. No sé si quisiéramos abrir un espacio a este cierre para escucharles sobre qué les parecieron estas técnicas y si les funcionan. También nos pueden escribir al chat si alguien ya conocía de esto o no conocían algunas de estas dinámicas, si conocían otras. ¿Me escuchan? Sí, me están escuchando. Bueno, me parece que antes había una organización que se llamaba Voces Nuestras y trabajaban técnicas parecidas. Yo estuve con ellas en algunos talleres, y lo bonito era que a través, digamos, de estas técnicas se fueron formulando mensajes que pudieron ser difundidos a través de una radioemisora, ¿verdad? O sea, ellos mismos fueron los participantes, o sea, la información provino de ellos, y ellos mismos fueron los que grabaron los mensajes, y en realidad son experiencias muy enriquecedoras porque la comunidad, en ese caso, era un proyecto de caminos, se sentían muy identificados porque eran las voces de ellos, las voces de los mismos campesinos o de la gente que vivía en el entorno, ¿verdad? Emitida a través de la emisora rural que había en Pérez Celedón, que se llamaba Sinaí, que todavía existe, y
fue en realidad muy enriquecedor porque no solamente se pasó en la etapa investigativa, sino que se formularon mensajes motivadores para tratar de lograr cambios de actitud. Muchas gracias, Alexa. Sí, sí, Voces Nuestras sigue por ahí. Y, claro, estas técnicas como que no, para generar narraciones desde las comunidades y medios de comunicación desde las comunidades están súper chéveres para contarlo desde esas propias palabras, ¿no? Sí, sí, claro. Y fue en realidad muy efectivo y la gente quedó con mucha satisfacción porque no eran, digamos, locutores profesionales, sino que era la misma gente del pueblo que decía una frase y que sintetizaba muchísimo el sentir de ellos. Entonces, creo que esta técnica, no solamente como un elemento de investigación, sino también desde el punto de la comunicación colectiva, ¿verdad? Resulta ser muy gratificante. Muchas gracias, Alexa. Súper de acuerdo. No sé si alguien más quisiera compartir algo. Hola, pues me gustó la técnica, sobre todo porque pues lo saca uno de la cotidianidad, en el sentido de que, bueno, uno empieza a hacer las cosas un poco así como que, bueno, vamos a hacer caso, vamos a hacer lo que están diciendo, pero luego en un momento pues engancha uno y luego pues ya quiere seguir aportando, entonces es enganchadora y ustedes hacen un buen equipo porque entre todas van conduciendo y de bonita forma. Entonces, las felicito. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere compartir. Yo debo decirles que este tipo de cosas son súper desestructurantes desde la academia. Hace unos días, cuando dimos este taller de escritura creativa, hemos hecho réplicas, además del que hicimos con mujeres migrantes, con estudiantes de trabajo comunal universitario, donde habían colegas docentes, algunas haciendo sus tesis de doctorado, y decían, me va a tocar sacar los binomios cuadrados a ver si la tesis sale algún día, porque tal vez en medio de la academia también desestructurarse en la construcción de los relatos y de entender también que nuestras investigaciones son un relato en sí mismo también es importante. Es una construcción. No sé si alguien más quisiera compartir. Bueno, y señalar otro, que el trabajo del día de hoy, yo me estoy colando un poco al cierre, pero lo han hecho sobre todo Ana Belén, Melanie y Adriana, con todos los insumos que hemos tenido como de las experiencias anteriores. Pero yo de colada al cierre quería contarles qué fue lo que pasó con la aplicación de las técnicas en diferentes espacios para que sepan qué repercusiones tiene para la investigación y eso que no lo hemos visto, como Alexo lo señala, en la producción de contenidos, que también tiene unas aplicaciones muy interesantes. Entonces creo que este lugar de las técnicas de escritura creativa tiene varias salidas que podríamos aprovechar y desestructurar en la academia y también en la construcción de mensajes con comunidades. Les leo por acá lo que nos puso Catalina en el chat. Nos dice que motiva la autocrítica en torno a las características de comunidades estudiantiles y los perfiles docentes de formalidad o solemnidad y baches generacionales. Claro, eso es muy importante. Este tema de entender la autocrítica, de lo que hablábamos, darle voz a las comunidades, más que llegamos como investigadores que no siempre formamos parte de esas comunidades, ¿verdad? Entonces, como muy importante este tipo de ejercicios, como todo lo que hemos estado comentando ahorita, para entenderles de una forma diferente y así poder generar, pues, nuestras propias narraciones también. Bueno, ¿alguien más? Si no,
Bueno, recordarles que tenemos el formulario de la evaluación de la actividad. No sé si en ese momento alguno de los moderadores quisiera cerrar eso, gracias. Extenderles un cálido saludo, decirles que las jornadas siguen mañana para que puedan ver como todas las actividades y seguir conectados y conectadas, y recordarles que mañana de 1 a 3 va a estar el panel de Rompiendo el Silencio, en donde la ponencia de investigación que conversa con este taller la vamos a presentar, ya por si quieren saber más, pero del tema de la migración colombiana en Costa Rica y de cómo va esa investigación, en donde este taller es una parte. Por si quisieran saber algo más, les invitamos ahí para que participen. En enlace, si me lo pueden poner ahí, de la ponencia mañana, para que lo tengan por a la mano, y con eso estaríamos, si alguien más quisiera decir algo o compartir algo, y si no, pues estaríamos por el día de hoy. Voy a pegarles el enlace para mañana para que lo tengan a mano, y con esto estaríamos. No sé, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por llegar el día de hoy y por compartir, aunque hoy sea como la cuarta actividad de las jornadas a las 7 de la noche, seguir aquí firmes hasta el último momento. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.